Pues no, desafortunadamente hoy no vamos a hablar de Harry Potter, aunque tengo que decir que leí todos los libros y me gustaron un buen. El día de hoy toca La vida secreta de la mente, un libro de Mariano Sigman que habla de, entre muchas otras cosas más, de los procesos cerebrales que llevamos a cabo cuando tomamos decisiones y cuánto de eso es emocional, cuánto es racional, cuánto es consciente, cuánto inconsciente. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Qué tal, amigos? Pues yo soy Mario Adrián. En este canal de YouTube nos gusta aquí platicar de libros. El día de hoy pues vamos a hablar de La vida secreta de la mente, que es escrito por un investigador y doctor en neurociencia llamado Mariano Sigman. No vamos a hablar de Harry Potter, perdón. Sin embargo, esta cita de Albus Dumbledore sí puede ser analizada desde el punto de vista neurocientífico, y en este libro justamente Mariano Sigman nos explica por qué. Ahora, tengo que decirlo, este es un libro complejo, no estoy muy seguro cómo abordarlo. Tiene muchísima información teórica y la manera que el autor trata de mostrarnos o trata de explicarnos es siempre con experimentos. Este libro básicamente te plantea, número uno, la duda o el problema que tienen los científicos al momento de analizar el cerebro. Número 2, la teoría de cuál pudiera ser la respuesta a esa duda. Y número 3, el experimento. Entonces, siempre que él trata de ejemplificar un punto, muestra un experimento para que esto sea un poco más comprensible. O al menos eso intenta. Ahora, aunque no es un libro tan grande, la información que contiene es tanta, que probablemente cuando llegues a los capítulos finales no te vas a acordar de lo que viste al principio. Por lo que si tú eres una persona genuinamente curiosa, de esas que constantemente te estás preguntando el porqué de la vida, el porqué de las cosas, el porqué de absolutamente todo, vas a amar este libro, te va a encantar. Si por el contrario eres una persona que no te la pasas preguntándote el porqué de todas las cosas, probablemente encuentres este libro muy poco práctico para ti. Los primeros capítulos hablan del desarrollo cerebral en las primeras etapas de la vida, es decir, cuando uno es bebé. Nos explica Mariano Sigman cómo es que los bebés desde muy pequeños ya están predispuestos a aprender idiomas, a aprender el lenguaje hablado. ¿Cuál idioma? Cualquier idioma, de hecho, ¿no? Y explica también justamente cómo es que el aprendizaje de un lenguaje moldea el cerebro para interpretar el mundo de cierta forma, por lo que una educación de más de un idioma puede ser de verdad de mucho beneficio. Entonces, las personas que tengan hijos pequeños pueden encontrar este libro muy valioso en los procesos de cómo educar y cómo tratar incluso a los bebés más pequeños. Y uno de los ejemplos que más me gusta de esta sección es cuando Mariano Sigman habla de lo que él llama el sistema ejecutivo, que es, por ponerlo en palabras sencillas, la capacidad que tenemos los seres humanos de actuar en contra de nuestros instintos más básicos. Por ejemplo, tú como adulto, si de repente agarras un plato que está muy caliente y lo vas a trasladar de un lado a otro, pues tu instinto es soltarlo. Pero ahí tu sistema ejecutivo entra en acción y rápidamente pondera qué tan caliente está, qué tanto te vas a quemar, y si en verdad vale la pena soltarlo y hacer un cochinero de sopa, o si en verdad es mejor aguantarte un poquito la quemada en trasladarlo a un lugar en el que no se rompa. Mariano Sigman dice que ese sistema ejecutivo obviamente los bebés no lo tienen y que los humanos lo perdemos conforme crecemos, es decir, con la edad y en la vejez. ¿Y adivina con qué más? Claro que sí, con el alcohol. Y más adelante en el libro habla del proceso de toma de decisiones, que es aquí donde viene al caso la cita que ponía al principio de Albus Dumbledore. Básicamente, Mariano Sigman nos explica cómo es que cuando crecemos, nuestro entorno cultural nos da el molde para nuestro cerebro para someterlo al proceso de toma de decisiones. Básicamente, ese proceso siempre va a estar influenciado por nuestro entorno. Y habla aquí de una distinción, una dicotomía que hace nuestro cerebro al poner una ponderación emocional y otra racional. Es decir, en cada toma de decisión hay una parte emocional y una parte racional que nosotros analizamos para elegir. Y dependiendo del planteamiento nos podemos cargar mucho más hacia una parte racional que a una emocional,
aun cuando el resultado 100% utilitario sea el mismo. Y aquí es donde pone un ejemplo que a mí se me hizo bien interesante, que ya está estudiado, que es el ejemplo del tranvía de San Francisco. Te lo explico. Este planteamiento básicamente dice que te imagines que estás tú en un tranvía en San Francisco que ha perdido los frenos y que está empinado, está cayendo justo hacia 5 personas y tú directamente pues los vas a atropellar. Sin embargo, tienes una posibilidad que es girar el volante, descarrilarlo y que atropelle solamente a una persona. Entonces piénsalo directamente, ahorita tú piénsalo, ¿qué harías? ¿Atropellarías a los 5 o girarías el volante y atropellarías a una persona? 5 versus 1. La mayoría de nosotros en este planteamiento tomaríamos una decisión totalmente racional y utilitaria eligiendo girar el volante y matando a una persona. Sin embargo, hay un porcentaje muy reducido que prefiere no intervenir y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero meterme, el destino ya era que se murieran estas 5 personas y no quiero matar a una porque él ni la debía ni la temía. Eso es una posición muy diferente. Sin embargo, esta decisión la tomamos 100% racional porque nuestra intervención solamente estaba en girar un volante. Ahora el planteamiento va a cambiar y es el siguiente. Mismo escenario. El tranvía va a atropellar a 5 personas y tú lo estás viendo desde un puente arriba, el escenario que está pasando allá abajo. Y tú tienes una posibilidad. Tú puedes, desde este puente, empujar a otra persona, que es una persona muy grande, que le caería encima al tranvía y frenaría eso y entonces evitaría que matara a las 5 personas. El planteamiento aquí cambia, es diferente porque tu intervención ya no es tan superficial, ya implica un acto más directo. De hecho, el sistema judicial no lo evaluaría exactamente igual, pero imagínate que no hay sistema judicial y que nadie te está viendo. Aún así, tu intervención ya es diferente porque tú ya te ves implicado de una forma mucho más directa sobre la vida de una persona. Tú ya tienes que hacer algo más intenso, que es empujar a alguien. Entonces ahí la mayoría de la gente decide no empujar a la persona. Es decir, entró muchísimo más la parte emocional que la parte racional, aun cuando el resultado utilitario, repito, era exactamente el mismo. Y finalmente nos pone un tercer escenario, que ese ya es un poco más intenso, que es, imagínate que tú eres un doctor, que estás en una isla desierta, y vienen a ti 5 personas gravemente heridas y tú puedes salvarles la vida puesto que cada uno necesita un trasplante de órgano. Pero tú dices, oye, ¿de dónde voy a sacar los órganos? Y casualmente en ese momento llega una persona enferma de coronavirus, digamos, y tú pues lo que puedes hacer es simplemente salvar a esa persona de coronavirus y dejar que las otras 5 se mueran, o como doctor puedes dormir al del coronavirus, ¿verdad? Quitarle los órganos y ponérselo a las otras 5. Es un planteamiento muchísimo más empujado a la parte emocional, donde tu intervención ya es muchísimo más drástica y entonces ahí hay muchas menos personas que elegirían no matar al que tenía coronavirus para salvar a las 5 que necesitaban un trasplante. Pero repito, el resultado utilitario era exactamente el mismo en los 3 casos. Y otro ejemplo muy interesante es el que también se ve en la película del Código Enigma. No sé si la vieron, pero básicamente trata de un científico muy famoso que se llama Alan Turing, que descifró un código de los nazis con el cual ellos se comunicaban, y entonces como él ya tenía el código de esa comunicación, él podía saber dónde iban a atacar los nazis. Entonces estas personas lo que ya podían hacer era prevenir los ataques y salvar a personas que iban a estar en esos lugares. Sin embargo, la decisión pragmática tenía que ser sacrificar a esos lugares junto con esas personas para poder seguir monitoreando la comunicación de los nazis. Es decir, ellos podían haber tomado una decisión totalmente emocional, salvando a esas personas, pero lo cual iba a hacer que los nazis se dieran cuenta y entonces el sacrificio iba a ser más grande. Personas muy pragmáticas. Pero bueno, este proceso no nada más tiene que ver con las decisiones morales. De hecho, está comprobado, y en este libro nos lo muestran, cómo es que nuestro cerebro actúa cuando discutimos y cuando peleamos con personas. Cuando nos peleamos con gente que no es tan cercana a nosotros, tendemos a ser mucho más racionales y no dejarnos llevar por la emoción. Sin embargo, cuando discutimos con personas que son muy cercanas a nosotros, tendemos a ser muchísimo más emocionales, y eso a mí me consta totalmente cuando yo me peleo con gente de mi familia,
cómo la emoción me invade. Y no sé si alguna vez también a ustedes les pasó cuando ibas de chiquito a casa de un amigo y veías cómo su mamá y tu amigo se peleaban y tú decías, ¿por qué se están peleando por eso? ¿No? Está bien tonto. Pero es por eso, ¿no? Porque para ellos era algo muy emocional y tú que lo veías desde lejos muy racionalmente, pues no tenía mucha razón de ser. Entonces, un poco a broma, de hecho aquí, un poco a broma y un poco en serio, Mariano Sigman nos recomienda que cuando vayamos a discutir, que tratemos de hacerlo en otro idioma, si es que sabemos otro idioma, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hablamos español, entonces si sabes inglés y te vas a pelear con alguien, dice, te digo un poco a broma, que te pelees en inglés, porque de esta forma tu cerebro se ve forzado a utilizar más recursos racionales y entonces tu enfrentamiento no va a ser tan emocional. Súper interesante esto, súper interesante. Y bueno, otro tema justo también con respecto a la toma de decisiones es qué tan optimistas o pesimistas llegamos a ser los seres humanos. Básicamente, lo relevante de esto, lo que al menos yo te quiero compartir, es el hecho de que en general somos más optimistas que negativos, ¿no? Que pesimistas. Y eso para algunas cosas es bastante positivo, ¿no? Obviamente al enfrentar situaciones difíciles en tu vida, eso es algo que te ayuda mucho. Sin embargo, para otras cosas no es tan bueno. Un ejemplo muy claro que pone es que las personas, a pesar de ver evidencia negativa muy contundente de cosas que nos pueden pasar, gracias a ese positivismo irracional, tendemos a ignorarlas. Y creo que un claro ejemplo lo tenemos justo en esta época de contingencia y de aislamiento. Y las personas, por ese optimismo irracional, pensamos, no, a mí no me va a pasar. No, yo no me voy a contagiar. No, o sea, sí, la estadística, los muertos, todo esto, pero a mí no me va a pasar. Eso es algo genético, es algo incrustado en tu cerebro. No es nada más por irreverencia pura. Y pues bueno, desafortunadamente es que gracias a ese optimismo irracional podemos tener ciertos vicios de confianza que nos retienen de seguir aprendiendo. Y te repito, eso es algo no sé, eso es algo de la cabeza, no necesariamente es algo de actitud. Y bueno, el último tema del que te quiero hablar de este libro es sobre la memoria, es decir, nuestra capacidad de recordar cosas. Y acá hay un capítulo dedicado a hablar de eso. Y me pareció en particular interesante porque eso es algo que siento que últimamente me ha fallado, como que cositas ya se me olvidan, no sé si sea los 30 años o qué. Trata un tema del famoso palacio mental, no sé si en algún momento lo han escuchado, pero básicamente eso consiste en que tú ubiques espacialmente un lugar, puede ser tu casa, puede ser tu colonia o tu barrio, no sé, y cualquier cosa que tú quieras memorizar, que los ubiques espacialmente en lugares. Yo, por ejemplo, hice el ejercicio aquí por una lista de palabras que aparecen en el libro, de poner esas cosas que estaban en la lista en diferentes lugares de mi casa. Entonces yo cerré los ojos y me imaginé todas esas cosas en diferentes cuartos de mi casa y fue muchísimo más fácil memorizarlos o acordarme que si simplemente fueran palabras aleatorias relacionadas por absolutamente nada. Este ejercicio del palacio mental yo lo había escuchado por primera vez en la serie de Sherlock, que igual la puedes ver muy fácil en Netflix, porque justamente ahí en algún episodio Sherlock tiene que hacer uso de ese palacio mental, que yo cuando lo vi por primera vez la verdad pensé que era simplemente pues una payasada de la serie, ¿no? Una payasada de Sherlock, pero no, genuinamente es una técnica de memorización para poder retener muchísima más cantidad de información. Por alguna razón tenemos muchísima más memoria espacial de esta forma que simplemente de palabras aleatorias así. Y bueno, no puedo dejar de resaltar la cantidad de información que tiene este libro es muchísima, es demasiada la información. Te repito, a lo mejor no sea lo que encuentres muy práctico, pero si eres una persona curiosa, simplemente te va a encantar. Te va a encantar el comprender exactamente qué pasa con tu cerebro en un montón de cosas. Voy a tratar de resumir esto en la cantidad de capítulos que tiene. Número 1 es la del origen del pensamiento, que es la que habla sobre los bebés y sus procesos cerebrales y cómo se comportan cuando pues, somos bebés. Número 2, el contorno de la identidad, que es el que habla sobre los procesos de tomas de decisiones y sobre las cosas morales y sobre qué tanto de esto es consciente, inconsciente, etc. Número 3, el capítulo que se llama La máquina que construye la realidad, que es justamente ya el tema de conciencia de lleno. Número 4, los viajes de la conciencia, que es donde
donde habla sobre el proceso del sueño y a dónde va nuestra conciencia mientras dormimos, es decir, mientras no estamos conscientes. Y en este capítulo justamente habla del efecto de las drogas, muy en especial de la marihuana. ¡Ting! En el penúltimo capítulo, que se llama El cerebro siempre se transforma, pues nos habla básicamente de los procesos neuronales al momento de aprender cosas nuevas y de qué tan predispuestos estamos o qué tan fácil podría ser, mejor dicho, a aprender cosas nuevas como idiomas, ¿no? Ahí hablan a fondo del mito de si es cierto que es más fácil aprender idiomas cuando somos chicos que cuando somos grandes. Este capítulo lo explica muy bien. Y finalmente el último capítulo, que quizás fue mi favorito, que se llama Cerebros Educados, que es donde el autor nos explica cómo podemos aprovechar toda la investigación y todos los avances en temas de neurociencia para poder enseñar mejor y que nuestro sistema de educación sea cada vez más efectivo. Y creo que fue uno de mis capítulos favoritos porque yo trato siempre de darle algún valor práctico a las cosas que leo, y en este capítulo nos hablan un poco de eso. Y bueno, finalmente resaltar el hecho de que la intención del autor con este libro es poner de una forma muy transparente el cerebro y los procesos mentales, que deje de ser un mito y que deje de ser una cosa ultra misteriosa, que pensemos que el ser humano solamente utiliza el 10% de su capacidad mental. No es cierto. Lean este libro, aprendamos cosas nuevas, y pues con eso me despido. Espero que este video no haya quedado de media hora. Es de los libros a los que no quería dejar pasar mucha información, por lo tanto probablemente quedó un video largo. Si llegaste hasta aquí te agradezco mucho. Voy a dejar abajo en la caja de comentarios el link por si quieren adquirir este libro, y me encantaría que me pongan en algún comentario qué les parece este tipo de lecturas, si les gusta la ciencia o no. Me encantaría que me platiquen cuál es su experiencia. De mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.